Bienvenidos a este curso de sistemas de control. En esta lección veremos la transformada de Laplace, así como su importancia para la resolución de ecuaciones diferenciales y en el análisis de sistemas mediante la ecuación de transferencia. Si han visto la transformada de Laplace durante sus cursos, pero no saben exactamente por qué se usa o por qué se usa la variable s, este video te mostrará el por qué. Si no conocen el tema, es el momento indicado para aprenderlo y tener la noción de esta herramienta. La transformada de Laplace es una herramienta matemática que nos permite pasar del dominio temporal al dominio complejo. Tal vez en este momento no quede claro con solo la definición, pero iremos por partes. La ecuación que describe la transformada de Laplace bilateral es la siguiente. Nosotros la llamamos transformada de Laplace bilateral ya que integramos de menos infinito a más infinito, pero en el mundo real, en ingeniería, usamos la transformada de Laplace unilateral, debido a que los sistemas que estudiamos comienzan a tener una respuesta en el tiempo 0 hasta el infinito, y todo lo anterior a 0 no nos interesa. Es decir, las señales que analizamos no existen en tiempos inferiores a 0. En este punto vemos que la nueva función que obtendremos es f mayúscula en el dominio complejo S. El icono en forma de L indica que realizaremos la transformada de Laplace, en este caso de la función f de t, la cual es igual a la integral con respecto a t de 0 a infinito de nuestra función original multiplicada por un exponente a la menos s por t. Al realizar esta ecuación nos quedará un valor con una nueva variable llamada s, pero exactamente, ¿qué es s? La variable s es en realidad una combinación de dos elementos, una parte real y una parte imaginaria, recordando que usaremos la j como número imaginario ya que en electrónica podría confundirse con la i de intensidad. Entonces, si sustituimos este valor en el exponente de nuestra integral, quedaría de la siguiente manera, lo cual se puede dividir por propiedades de los exponentes como se observa. En esta expresión notamos dos cosas importantes, que tenemos un exponente decreciente con un valor sigma y un exponencial imaginario con valor omega. Pero recordamos de la fórmula de Euler que en realidad esta expresión es igual a lo siguiente. Entonces, lo que en realidad está haciendo la transformada de Laplace es un análisis de nuestra función en búsqueda de exponentes negativas y de senos y cosenos, señales oscilantes periódicas. Si fuéramos un poco más lejos, en realidad notaríamos que si S es igual a JW, es decir, sigma es igual a 0, estaremos realizando la transformada de Fourier. Aquí un rápido recordatorio donde observamos claramente la similitud. Por el momento nos quedaremos con estas ideas. Ahora realizaremos un ejemplo. Obtendremos la transformada de Laplace de la siguiente ecuación. F de t es igual a 1. Reemplazando f de t, tendremos la siguiente expresión a resolver. Haciendo un rápido cambio de variable, observamos que nuestra integral quedará de la siguiente manera. Retiramos la integral y dt debido a que ya integramos y colocamos los límites de integración. Ahora procedemos a reemplazar los valores. Un pequeño error es que debí reemplazar infinito y 0 en t, no en s del exponente. Pero el resultado es igual. El primer exponente tenderá a 0 cuando el tiempo sea infinito, por tanto suprimimos este valor. Del otro lado tenemos menos por menos, que dará más. Y el exponente a la 0 dará como resultado 1. Así obtenemos nuestra respuesta. 1 dividido entre s. Esta integral no hay que realizarla todo el tiempo, ya que existen tablas de transformadas de Laplace, pero es bueno saber de dónde salieron los valores de esta tabla. Aquí les dejo una con los elementos más comunes utilizados para que observen. Podemos notar que la delta de Dirac o impulso unitario es un pulso en el momento t igual a 0, un pulso de amplitud infinita. En la vida real podemos considerarlo como un pulso a una perturbación de magnitud muy grande y duración muy corta, o un pulso cuya área bajo la curva sea igual a 1. La señal escalón unitario es una señal que en t inferior a 0 es 0, pero posteriormente su valor es 1. Por ello dijimos que usamos la transformada unilateral, debido a que solo nos interesan las respuestas en t mayor o igual a 0. La señal rampa es igualmente 0 en t inferior a 0 y de valor t para t mayor a 0. El resto de señales son los exponentes seno y coseno. Existen multitud de transformadas, pero por el momento nos enfocaremos en estas que son las más básicas y utilizadas. Observamos igualmente expresiones para derivadas e integrales. Una derivada es multiplicar f de s por s y una integral es dividir f de s entre s. Cabe recalcar que si integramos el impulso unitario obtendremos la señal escalón, y si integramos esta última obtendremos la señal rampa. En la transformada de Laplace observemos que la integral de la señal impulso unitario no es más que dividir entre s. Por tanto, si dividimos 1 entre s obtendremos la señal escalón. Y de igual manera, la integral de la señal escalón es la rampa. Y si seguimos la misma regla integrándola, obtenemos 1 entre s cuadrada, debido a que se multiplican 2s de dos integrales. Es evidente que la derivada del seno es coseno. Por ello vemos en el numerador una s que nos está indicando que se derivó. En las ecuaciones diferenciales nos solemos encontrar con derivadas e integrales. Usando la transforma de Laplace nos permite pasar del dominio temporal al dominio complejo, donde debemos realizar simples operaciones algebraicas para resolver la ecuación diferencial y posteriormente utilizar la transformada inversa de Laplace para volver al dominio temporal. No se asusten con la transformada inversa, es simplemente usar la tabla anterior observándola de derecha a izquierda.
Antes de pasar a un ejemplo, me gustaría definir qué es la función de transferencia. Una función de transferencia es una ecuación que nos permite relacionar la salida de un sistema con respecto a la entrada que apliquemos. Esto lo expresamos como una división. Durante la aplicación de este concepto es importante recordar que las condiciones iniciales deben ser iguales a cero para poder definir una función de transferencia. La ventaja que nos ofrece esta representación es que podemos variar la señal de entrada para conocer la salida de nuestro sistema a diferentes señales, ajustar la respuesta de nuestro sistema o incluso mejorar la estabilidad. En este caso lo igualamos a GDS, ya que muchos libros lo manejan con esta letra para referirse a la función de transferencia. Otros autores usarán otra letra, pero en general es la misma representación. YDS y XDS representan los polinomios de nuestro sistema, los cuales dependerán de la ecuación diferencial que rige nuestro sistema, el cual se pasó al dominio complejo S. Por tanto, podemos expresarlo de la siguiente manera. En este caso, podemos denotar tres características que podríamos encontrar con nuestra función de transferencia. Si n es mayor que m, la función es estrictamente adecuada. Si n es igual a m, la función es adecuada. Si n es inferior a m, la función no es adecuada. Por tanto, el denominador siempre debe tener el grado más alto o igual al numerador, lo cual ocurre en la gran mayoría de los sistemas reales, y por tanto nos representa el orden de nuestro sistema. Pero antes de continuar, hay que observar otra representación de nuestra ecuación de transferencia. Esa representación ya factorizada nos permite observar los denominados polos y ceros del sistema. En este caso, los ceros están ubicados en el numerador y son aquellos que vuelven a la salida igual a cero, ya que 0 dividido entre un número es igual a 0. Estos modifican la dinámica de nuestro sistema. Los polos, por otro lado, están ubicados en el denominador y son aquellos que vuelven infinita la salida de nuestro sistema, debido a que un número dividido entre 0 da infinito. Estos polos determinan la estabilidad de nuestro sistema, como veremos más adelante. Observamos, por ejemplo, que si tomo s más p0 del polinomio, para que éste pueda volver 0 a toda la expresión, debe ocurrir que s es igual a menos p0. De esta manera encontramos un polo. El mismo procedimiento pasa con los ceros, por eso esta representación es muy útil. El tipo de sistema lo podemos considerar por cuántos polos están en el origen. En este caso, cuántos polos son iguales a 0. Si se encuentra uno, será de tipo 1, etc. También podría decirse cuántos integradores tenemos, recordando que el integral es 1 dividido entre s. Antes de continuar, observe que si colocamos una función impulso unitario en nuestro sistema, recordando la tabla de transformadas antes presentada, observamos que x es igual a 1. Entonces lo que obtendremos no es más que nuestra función de transferencia. Es por ello que en la vida real una técnica es usar esta señal para encontrar la función de transferencia u observar el comportamiento de nuestro sistema. Aún no llegamos al ejemplo, falta un detalle más. Con toda esta información hasta ahora puedo presentarles el plano complejo S y su importancia. En este plano podemos observar que tenemos dos ejes, uno horizontal, que es la parte real, sigma, y la parte vertical, la parte imaginaria, j. En realidad podríamos añadir una tercera dimensión, que sería la amplitud, pero con estas dos dimensiones sería más que suficiente para observar la importancia de conocer el plano complejo. En este plano representaremos los ceros como un círculo y los polos como una X o una tacha. Primeramente explicaré el eje real. Este nos representa señales exponenciales. Retomando la tabla que habíamos presentado anteriormente, recordamos que la señal exponencial se puede representar como 1 dividido entre s menos a para un exponente positivo y 1 dividido entre s más a para un exponente negativo. En este caso, si observamos, tenemos un polo en nuestra ecuación, ubicado en el eje real positivo y otro en el eje real negativo. Entonces observamos que cuando el polo está en la parte negativa, obtendremos un exponente decreciente que con el tiempo desaparecerá, tenderá a cero. Y por otra parte, cuando el polo se encuentra en la parte positiva de nuestro eje, obtendremos un exponencial creciente. Por tanto, nuestro sistema tenderá a infinito conforme el tiempo pase. De esto podemos concluir que nuestra estabilidad depende de dónde se encuentran los polos. Si se encuentran en la parte positiva del eje real, será inestable y en la parte negativa será estable. De igual forma, podemos observar que si se aleja el polo del origen sobre el eje real, este se volverá inestable más rápido o será cero, es decir, desaparecerá el término exponencial más rápidamente. Ahora hablemos del eje imaginario. En este caso debemos recordar la representación del seno, omega dividido entre s cuadrada más omega cuadrada. Por tanto, si buscamos los polos, obtendremos s es igual a más menos j omega. En sistemas reales siempre nos encontraremos con pares conjugados, es decir, reflejados con respecto al origen, que en este caso nos indicarán la velocidad de oscilación en radianes sobre segundo. Podemos marcar los polos sobre el eje y cuando esta situación ocurre, podemos observar que la señal no tiene infinito, pero tampoco a cero, simplemente oscila, entonces estamos ante un caso marginalmente estable o críticamente estable. En caso de que se encuentren dos o más polos en la misma localización imaginaria, polos repetidos, entonces el sistema será inestable. Ahora hablaremos de qué pasa cuando estamos en alguna parte del eje real e imaginario. En este caso tendremos una combinación de ambas respuestas. Como es de esperarse, en la parte real negativa tendremos una señal oscilante que decrece hasta ser cero. Y en la parte positiva tendremos una señal oscilante que tenderá a infinito.
La misma regla de la velocidad aplica mientras más lejos, más rápido será. Por último, tenemos el caso de el origen de nuestro plano complejo. Ese se trata de sistemas que no oscilan y no tienen exponenciales, por tanto señales constantes. De nuestra tabla podemos pensar en el escalón unitario como un ejemplo, ya que su transformada es 1 dividido entre s, por tanto su polo se encuentra en 0. En este caso el sistema será estable, pero si se encuentra un polo repetido en el origen, por ejemplo una señal rampa, 1 dividido entre s cuadrada, entonces el sistema será inestable. Una nota de recordatorio. Cuando sigma es igual a 0, la parte real, podemos observar que entonces que el eje vertical será la transformada de Fourier, y esta analiza las frecuencias que componen una señal. Por ello decimos que estamos analizando las señales oscilantes. Por otra parte, el eje real está analizando la presencia de exponenciales. Por ello habíamos dicho que la transformada de Laplace era un análisis en busca de exponenciales y oscilaciones periódicas. En estos ejemplos de señales no representan ningún cero, pero podemos pensar en la señal del coseno que tiene un cero en el origen y que representa la derivada de nuestro sistema, seno. Por ahora solo debemos recordar que los polos determinan la estabilidad del sistema y no los ceros. Una vez presentadas todas estas herramientas, ahora sí vamos al ejemplo. Tenemos el siguiente circuito con una fuente desconocida VE, voltaje de entrada en siglas, y queremos conocer el voltaje de salida en el capacitor, es decir, VC, voltaje de capacitor en siglas. Este análisis lo realizaremos a través de una malla. En otros videos realizaremos otras formas de analizarlo y llegar al mismo resultado. Comenzando con la malla, con las leyes de voltaje de Kirchhoff, obtendremos la siguiente ecuación. VE es igual a VR más VC. Como este es un circuito en serie, la corriente es la misma en ambos elementos y conocemos la corriente que rige un capacitor dada por la siguiente expresión. Intensidad es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Aquí cabe recalcar que la variable es VC y es su primera derivada con respecto a t. Por tanto, podemos reemplazar esta fórmula dentro de la fórmula de voltaje de la resistencia quedándonos de la siguiente forma. Aplicando la transformada de Laplace, obtendremos lo siguiente. Observamos que aplicamos la equivalencia de la primera derivada presentada en la tabla e igualmente debemos recordar que las condiciones iniciales deben ser iguales a 0, por tanto BC0 se elimina, quedando solamente S por BC. Por otra parte, observemos que al no conocer las variables BE y BC, simplemente las colocaremos como una representación en el dominio complejo S. De esta ecuación podemos factorizar al voltaje del capacitor quedándonos de la siguiente manera. De aquí podemos simplemente pasar la factorización a dividir a BE. Y recordando que nuestro objetivo es tener una representación que relacione en división al voltaje de salida, o sea, en el capacitor BC, y el voltaje de entrada, es decir, BE, entonces pasamos a dividir BE de lado izquierdo, quedándonos finalmente. Esta es la ecuación de transferencia de nuestro circuito. Con ella podremos obtener una representación en el plano complejo. Antes de aplicar la transformada inversa de Laplace de esta función, primeramente la ajustaremos para que se parezca a alguna de la tabla. Este paso siempre debe ser así para aplicar la transformada inversa de Laplace. Sabemos que la función que se asemeja es la de un exponencial 1 dividido entre s más a. Por tanto, falta dejar a s solo y así obtendremos la relación. Esto lo obtendremos dividiendo entre RC, quedándonos de la siguiente forma. Recordemos que igual debemos dividir arriba para no alterar el resultado o igualmente podremos factorizar abajo y a completar donde no se encuentre RC para no alterar la ecuación. Para no hacer el video más extenso, consideraremos el ejemplo de una función impulso, es decir, un impulso de voltaje grande y analizaremos la salida de nuestro circuito. Si sustituimos BE por la señal impulso unitario, la cual si recordamos la tabla su valor es 1, obtendremos. Una vez obtenida de esta forma, podemos observar que 1 dividido entre S más 1 dividido entre RC es igual a exponente menos T entre RC. Por tanto, esto se va a multiplicar por la constante 1 dividido entre RC, quedando de la siguiente forma. Como podemos observar en el plano complejo, la expresión de Laplace nos indica un polo ubicado en menos 1 dividido entre RC. Por tanto, dependiendo de los valores que elijamos de resistencia y capacitor, obtendremos un exponencial que decrece más rápido o lento. Por ejemplo, elegiré un capacitor de 1 microfaradio y una resistencia de 100 kiloohms para el primer test, y el segundo test con una resistencia de 1 megaohm. Si sustituimos en el valor del polo, obtendremos que el polo a 100 kiloohms es igual a menos 10 y a 1 megaohm es igual a menos 1. Por tanto, si los colocamos en el plano complejo, observaremos que como el polo de 100 kiloohms está más alejado, su respuesta decaerá más rápidamente a 0 que la de 1 megaohm. Como observación, igual notemos que se verificó la presencia de un exponencial negativo en nuestra respuesta, y efectivamente, sobre el plano complejo nos encontraremos en el eje real negativo, donde se encuentran estas respuestas como presentamos anteriormente. Para concluir, observaremos estas respuestas en MATLAB. Primeramente colocaremos los valores de nuestros elementos. Colocaremos R1 igual a 100 E3, equivalente a 100 kiloohms en notación científica. R2 igual a 1 exponente a la 6,
observando que cuando coloco punto y coma al final del código, este nos mostrará el resultado como en R1. Finalmente, colocaremos el capacitor con el valor de 1 microfaradio, es decir, 1 exponente a la menos 6. Luego definimos el numerador y el denominador en forma de matrices. Esto con los corchetes como observan, y colocando respectivamente de acuerdo a la potencia del polinomio los coeficientes que lo acompañan. Por tanto, la posición más a la derecha serán los valores constantes, luego los valores con s, luego s cuadrada, s a la 3, etc. En este caso, el numerador será solamente 1 dividido entre R1 por C, ya que no cuenta con valores con s, pero en el caso del denominador será 1 y 1 dividido entre R1 por C. Nótese cómo en donde debería haber una S colocamos el valor que lo acompaña y posteriormente el valor constante que no contiene S. Colocamos las variables num1 y den1, pero en realidad podrían usar cualquier nombre siempre que ustedes recuerden cómo las llamaron. Repetimos el mismo procedimiento, pero en lugar de escribir R1 colocaremos R2 y cambiamos num1 y den1 a num2 y den2. Posteriormente, llamaremos una variable que representará nuestra función de transferencia, en este caso bc1, y le colocaremos la función tf que viene de función de transferencia en inglés, transfer function, y colocaremos dentro de esta función el numerador, coma el denominador. Observamos igualmente cuál es la función ya con los valores reemplazados. Repetimos el procedimiento para bc2, con punto y coma en este caso, y así obtendremos nuestros dos polinomios listos. Usaremos la función impulse para generar nuestra señal a impulso como entrada y colocaremos bc1, bc2 para graficar ambas señales al mismo tiempo y observar el resultado. Tal como habíamos previsto, se trata de exponentes decrecientes que con el paso del tiempo van a cero. Observe cómo la señal azul decae más rápido debido a que está más lejos del origen, la de 100 kiloohms, comparado con la de 1 megaohm que está más cerca del origen. Existen diversas maneras de realizar este ejemplo en MATLAB, pero como primer ejemplo es suficiente para que prueben por ustedes mismos. Eso es todo por este video. Hay mucha más información por explicar, pero por ahora lo dejaremos aquí. En el próximo video definiremos qué es un lazo cerrado, un lazo abierto, los tipos de sistemas que nos encontraremos, así como una breve introducción a diagramas de bloques. Si tienen dudas, preguntas o sugerencias, déjenlas en la caja de comentarios. Si el video les gustó, denle me gusta. Gracias por ver el video y hasta la próxima.